En 1953, un solo libro destruyó el mito más sagrado de la historia estadounidense. Ni una guerra, ni un escándalo, solo datos. Antes de ese año, si le preguntabas al estadounidense promedio sobre las mujeres casadas, te contaba la misma historia que todos creían. Las esposas eran monógamas por naturaleza, sexualmente pasivas y se sentían plenamente realizadas por sus maridos. La ama de casa virtuosa no era solo un ideal, se suponía que era una realidad biológica. Luego, Alfred Kinsey publicó las historias sexuales de 6,000 mujeres, y el 26% de ellos, más de 1 de cada 4, admitieron haber tenido aventuras extramaritales antes de cumplir los 40 años. Pero esto es lo que hace que esta historia sea diferente de cualquier otra estadística impactante que hayas escuchado. No se trataba solo de engañar. Los datos revelaron algo mucho más inquietante. Las mujeres no eran pasivas, no esperaban ser deseadas. El 62% se masturbaba con regularidad. La mitad tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y cuando tuvieron aventuras, informaron mejores orgasmos que con sus maridos. La reacción fue instantánea y explosiva. Las iglesias lo llamaron el libro más antirreligioso de nuestro tiempo. El Congreso inició investigaciones, se recortaron drásticamente los fondos, porque Kinsey no solo había cuestionado el comportamiento, sino que también había cuestionado la historia que Estados Unidos se contaba a sí mismo sobre la naturaleza femenina. Así que aquí está la pregunta que resuena 70 años después. ¿Aquellas amas de casa de los años 50 mentían a sus maridos o se mentían a sí mismas? Y lo más importante, ¿qué nos dice la respuesta sobre la brecha entre lo que creemos acerca de las relaciones y lo que realmente sucede detrás de puertas cerradas? No se trata de juzgar a nadie, se trata de comprender por qué un conjunto de datos provocó un terremoto cultural y por qué las secuelas aún influyen en nuestra percepción de la monogamia, el matrimonio y lo que realmente desean las mujeres. Porque el verdadero impacto del informe Kinsey no fueron las cifras, fue descubrir que la máscara era tan convincente que incluso las mujeres que la llevaban creían que era su cara. Imagínese Estados Unidos en 1952. La guerra había terminado. La prosperidad estaba en auge. Los suburbios se extendían como flores silvestres por todo el país. Y donde quiera que mire, aparece la misma imagen. La ama de casa devota, perfectamente satisfecha en su reino doméstico. Aparece en portadas de revistas, en películas, en programas de radio. Harriet Nelson, Donna Reed, June Cleaver sonríe en cada anuncio. Hornea, limpia, cría hijos, y según todos los expertos, todos los pastores, todos los editores de revistas femeninas de Estados Unidos, ella es sexualmente satisfecho por esta vida. No solo satisfecho, diseñado biológicamente para ello. Mira, esto no se presentó como una preferencia social, se vendió como la naturaleza misma. El ideal victoriano había evolucionado hasta convertirse en la certeza científica de la década de 1950. Las mujeres tenían una libido baja por naturaleza. Eran monógamas por naturaleza, pasivas por naturaleza. Su sexualidad no era algo que poseyeran, sino algo que respondía a la iniciativa de su marido, como un interruptor que solo él podía accionar. Sexo prematrimonial, impensable para las mujeres respetables. Quizás un 1 o 2% de chicas desconcertadas se dejen influenciar por las malas compañías, pero desde luego no tu hija, tu hermana, tu esposa. ¿Aventuras extramatrimoniales? Los expertos se reirían de la pregunta. 0%. Quizás una trágica excepción aquí o allá, una mujer enloquecida por la negligencia o seducida por el mal, pero ¿ama de casa promedio? Ni siquiera tenía el deseo.
Su biología simplemente no funcionaba así. Esto es lo que enseñaban los psicólogos, lo que los médicos confirmaban, lo que los ministros predicaban desde el púlpito cada domingo. Las iglesias llamaban a las mujeres guardianas morales de la familia. Revistas como Revista de Hogar para Damas y Buen Mantenimiento del Hogar publicaron innumerables artículos sobre cómo ser una mejor esposa, siempre con el mismo mensaje subyacente. Si lo haces bien, no querrás nada más allá de tu marido y tu hogar. Incluso admitir curiosidad por otros hombres era un signo de neurosis, de inadaptación, de fracaso en el propio rol femenino. ¿Y las mujeres? Asintieron, compraron las revistas, acudieron a consejeros matrimoniales cuando se sentían inquietas, asumiendo que algo se les había roto por dentro. Porque cuando todos, literalmente todos, te dice que las mujeres normales no sienten ciertos deseos, aprendes a ocultarlos, incluso de ti misma. ¿Recuerdas la máscara que mencioné? Aquí fue donde se forjó. Pero esto es lo que hace que este mito sea tan poderoso. No era solo opresivo, se refuerzan mutuamente. Los hombres creían que sus esposas eran fieles por naturaleza porque la fidelidad era perfecta. Las esposas creían que otras esposas eran fieles por naturaleza porque todas seguían el mismo guión. Reuniones de la Asociación de Padres y Maestros, PTA, eventos sociales en la iglesia, cafés en el barrio. Todas demostraban la misma virtud. Los psicoanalistas tenían una explicación para cualquier mujer desviada. Las teorías de Freud dominaron la psicología de la década de 1950 y describieron la sexualidad femenina como inherentemente inmadura. Una mujer que se masturbaba, desarrollo detenido, atrapada en la inmadurez del clítoris. Una mujer que disfrutaba demasiado del sexo, ninfómana, que requería tratamiento psiquiátrico. Una mujer que buscaba variedad, profundamente perturbada, probablemente con envidia del pene o un complejo de Edipo sin resolver. Así que déjame preguntarte algo. Si vivieras en ese mundo, donde cada figura de autoridad, cada medio de comunicación, cada mujer a tu alrededor confirmara la misma historia sobre la naturaleza femenina, y sintieras algo diferente, ¿qué harías? ¿Te atreverías a hablar? ¿Te arriesgarías a que te etiquetaran de neurótico, inmoral, masculino o roto? ¿O aprenderías a actuar, a sonreír, a sentir, a acallar los deseos, a convencerte incluso a ti mismo de que lo que sentías no era real, no lo estaba supuesto a ser? La ama de casa de los años 50 no solo desempeñaba un papel para su marido, ella lo estaba actuando para ella misma, porque la alternativa, admitir que todo el edificio del matrimonio, familia y naturaleza femenina estaba basado en una mentira, era impensable. La América de la posguerra tenía una economía que construir, familias que estabilizar, un orden social que mantener. Y ese orden requería una verdad innegociable. Las mujeres eran natural, biológica e inevitablemente monógamas. Excepto que no lo eran. Y en 1953, 6,000 de ellos se reunieron con los investigadores de Alfred Kinsey y dijeron la verdad. No la verdad pública, no la verdad de rendimiento, la verdad real. Alfred Kinsey no estaba intentando destruir la moral estadounidense. Era un zoólogo que estudiaba avispas, meticuloso, obsesionado con los datos y completamente desinteresado en lo que debería ser verdad. A él solo le importaba lo que era verdadero. Entre 1938 y 1953, su equipo realizó historiales sexuales detallados y confidenciales de 5,940 mujeres. Y me refiero a detallado. No se trataba de encuestas de sí o no. Eran entrevistas de varias horas que abarcaban todos los aspectos del comportamiento sexual, desde la infancia hasta el matrimonio. La metodología era revolucionaria, anonimato garantizado
entrevistadores capacitados que no juzgaban y preguntas diseñadas para presuponer el comportamiento más que moralizarlo. ¿A qué edad te masturbaste por primera vez? No, alguna vez. La frase importaba. Me daba permiso para decir la verdad. Y cuando se recopilaron esas verdades, no solo desafiaron el mito de la esposa casta, sino que lo destruyeron. El 26% de las mujeres casadas tuvieron relaciones sexuales extramaritales antes de los 40 años. Pero esa cifra, la que llegó a los titulares, fue solo el principio. El 50% de las mujeres tuvieron relaciones sexuales premaritales. Nada de caricias, nada de todo menos. Relaciones sexuales reales antes del matrimonio. En una época en la que se suponía que la virginidad al altar era casi universal, la mitad de las novias no eran vírgenes. El 62% se masturbó hasta el orgasmo en algún momento de su vida. No ocasionalmente, no por vergüenza, regularmente, algunas veces cada noche. Este era el comportamiento que Freud llamó desarrollo detenido, y 2/3 de las mujeres estadounidenses lo practicaban. Y aquí está el detalle que realmente destrozó la narrativa de la mujer pasiva. Cuando se les preguntó sobre la calidad del orgasmo, las mujeres informaron que las aventuras a menudo producían mejor satisfacción sexual, mayor que en el sexo conyugal. Tasas de satisfacción del 50% en encuentros extramaritales frente al 30% en el matrimonio. Piensa en lo que eso significa. Estas no eran mujeres que la negligencia o la desesperación llevaron a tener aventuras. Buscaban algo activamente, y lo encontraron. Los datos revelaron que las mujeres son iniciadoras. Entre el 35 y el 50% alcanzaron el orgasmo a través de las caricias. Ellas impulsaron la progresión, desvestirse, posicionarse, intensificar la conducta. En contextos premaritales, las mujeres informaron haber sugerido o iniciado insinuaciones sexuales en tasas de hasta el 40%. Esto no era sexualidad receptiva, era deseo autónomo. Pero aquí es donde la cosa se complica y esto es importante. La muestra de Kinsey tenía problemas. El psicólogo Abraham Maslow señaló que los voluntarios para un estudio sexual no son personas al azar, son más abiertos sexualmente, más liberales, más cómodos con sus deseos. Son lo que Maslow llamó autorrealizadores, personas en la cima de su famosa jerarquía, psicológicamente maduras y auténticas. ¿Se inflaron entonces las cifras? Probablemente un poco. Investigadores posteriores ajustaron el sesgo voluntario, y la cifra real de relaciones sexuales extramaritales probablemente se acerca al 18 o 20%. Aún mucho más alta que el 0% que creían los estadounidenses, pero no llega al 26% que Kinsey reportó. Pero esto es lo que los críticos pasaron por alto. Incluso ajustados, los números demostraron que el mito era una mentira. Y lo que es más importante, revelaron algo sobre la psicología humana que trasciende las estadísticas. Incluso si asumimos inflación significativa, incluso si reducimos cada cifra a la mitad, seguimos viendo a millones de amas de casa de la década de 1950 viviendo una doble vida, practicando la virtud en público mientras experimentaban deseos que todos les decían que no existían. La compartimentación en sí misma fue la historia. Las encuestas modernas lo confirman. La encuesta social general, realizada durante décadas con muestreo probabilístico, revela que alrededor del 20% de las mujeres casadas declaran haber tenido relaciones extramaritales a lo largo de su vida. La encuesta nacional británica sobre actitudes sexuales reveló un 19%. Estas encuestas son científicas y carecen del sesgo voluntario de Kinsey. El patrón se mantiene. En distintas culturas, metodologías y 70 años de investigación, aproximadamente 1 de cada 5 mujeres casadas tendrá una aventura. No porque estén rotas o sean inmorales, porque son humanas. Y eso nos lleva a la pregunta que los datos de Kinsey nos obligan a plantear. ¿Por qué? Aquí es donde debemos hablar de psicología evolutiva, y prometo mantener este punto en la tierra.
Hay una teoría llamada estrategia de apareamiento dual. Esto explica el comportamiento femenino en diferentes especies. La idea básica: cuando las hembras invierten mucho en sus crías, embarazo, lactancia, años de cuidado, se enfrentan a un dilema biológico. Necesitan una pareja que permanezca con ellas e invierta recursos, pero también se benefician de los mejores genes posibles para sus hijos. Estas dos necesidades no siempre vienen en el mismo paquete. Así, la evolución diseñó una estrategia: asegurar una pareja confiable a largo plazo para el aprovisionamiento y la protección, lo que los investigadores a veces llaman la estrategia beta, pero permanecer abiertos a mejoras genéticas a corto plazo provenientes de machos de mayor calidad, la oportunidad alfa. Antes de reaccionar, comprenda que esto no se trata de juzgar. Se trata de comprender la arquitectura biológica que subyace al comportamiento. Y no es exclusivo de los humanos. Lo observamos en aves, primates y mamíferos en general. La paternidad extrapareja, crías engendradas por alguien distinto a la pareja social, varía entre el 1 y el 30% según la especie. En humanos, los estudios estiman la paternidad extrapareja entre un 1% y un 10%. Es inferior a las cifras de adulterio de Kinsey, ya que no todas las relaciones amorosas dan lugar a hijos, y la anticoncepción reduce aún más esta cifra. Pero el patrón sigue ahí. Y aquí está la clave. Esta estrategia tiene sentido evolutivo precisamente en situaciones estables y provistas. Cuando los recursos están asegurados, como por ejemplo en la próspera América de los años 50, el coste de buscar variedad genética disminuye. No se arriesga la supervivencia, se optimiza la calidad de la descendencia. Las mujeres Kinsey no estaban rotas, estaban respondiendo a impulsos evolutivos que han dado forma al apareamiento humano durante cientos de miles de años. Ahora bien, ¿significa esto que las aventuras amorosas son inevitables? No. ¿Excusa la infidelidad? En absoluto. No somos esclavos de la biología. Pero sí explica por qué el deseo existe, incluso en matrimonios buenos. ¿Por qué el 26% de las mujeres en hogares seguros y bien provistos de la década de 1950 aún buscaban variedad? El mito asumía que la sexualidad femenina era fundamentalmente diferente de la masculina, pasiva, receptiva, satisfecha por un buen hombre. Pero los datos sugerían algo más. Las mujeres experimentan un deseo autónomo, evalúan continuamente la calidad de su pareja y en ocasiones buscan la variedad genética incluso cuando sus necesidades materiales estén completamente satisfechas. Eso no es inmoralidad, es biología. Y esto también explica los datos sobre la masturbación. El 62% de las mujeres que mantienen prácticas sexuales autónomas no se trata de desarrollo detenido, se trata de calibración, prueba de respuesta, mantenimiento de autonomía. En términos evolutivos, es una práctica de evaluación de pareja. La calidad superior del orgasmo en las aventuras, eso podría indicar una atracción genuina, lo que los investigadores llaman detección alfa. El cuerpo responde a marcadores genéticos de calidad, simetría, dominancia, indicadores de salud. No es consciente, está programado. Pero aquí está la parte crucial que reveló Kinsey. Aunque estos impulsos existen, las mujeres los reprimen con éxito para sobrevivir socialmente. La máscara no era debilidad, era brillantez estratégica. En un mundo donde admitir el deseo significaba perderlo todo, posición social, seguridad económica, custodia de los hijos, las mujeres desarrollaron una compartimentación psicológica tan eficaz que podían mantener dos realidades simultáneamente: la virtud pública y la experiencia privada, sin colapso cognitivo. La investigación moderna sobre la disonancia cognitiva lo explica. Cuando la realidad entra en conflicto con la identidad, los humanos somos capaces de realizar extraordinarios ejercicios mentales. No solo mentimos a los demás, construimos sistemas de creencias paralelos.
Nos desempeñamos tan bien que creemos en nuestro propio desempeño. La ama de casa de los años 50 que creía estar plenamente realizada, mientras se masturbaba con regularidad y ocasionalmente tenía aventuras, no estaba confundida, estaba sobreviviendo. Y eso es lo que la cultura estadounidense no pudo soportar. No los asuntos en sí, la prueba de que las mujeres eran lo suficientemente sofisticadas como para mantener la fachada mientras experimentaban vidas interiores completamente diferentes. Porque si las mujeres pudieran hacer eso, si la sexualidad femenina fuera tan autónoma, tan estratégica, tan incontrolable por el condicionamiento social, entonces toda la base del matrimonio de los años 50 se construyó sobre el desempeño negociado, no sobre la virtud femenina natural. El mito no solo era erróneo, quedó expuesto como convenio colectivo para fingir. La reacción al informe de Kinsey fue inmediata y volcánica. Time y Vida, revistas, publicaron artículos de portada. Los periódicos se agotaron. Pero el tono no era de celebración de un descubrimiento científico, era de pánico moral. El cardenal Spellman lo calificó como el libro más antirreligioso de nuestro tiempo. Los líderes evangélicos formaron comités para purificar las escuelas de la influencia de Kinsey. El Congreso inició investigaciones sobre su financiamiento. La Fundación Rockefeller, bajo presión política, recortó sus subvenciones en un 75%. ¿Por qué tanta furia? Porque Kinsey no solo había reportado estadísticas, había amenazado el orden social. Piensen en lo que estaba en juego. Los Estados Unidos de posguerra construían una economía con un modelo específico. Los hombres trabajaban, las mujeres se encargaban del hogar, las familias se mantenían unidas, el divorcio estaba estigmatizado, ser madre soltera era vergonzoso. Todo el sistema exigía que las mujeres fueran monógamas de forma natural y segura. Si las mujeres no fueran monógamas por naturaleza, si el 26% fuera real, entonces el matrimonio sería una negociación, no una certeza biológica, y las negociaciones pueden renegociarse. En 2 décadas, las tasas de divorcio se duplicaron. California aprobó la primera ley de divorcio sin culpa en 1969. Para 1981, la tasa de divorcio llegó a un máximo de 5,3 por 1000, más del doble de la tasa de 2,5 de 1950. ¿Kinsey causó esto? No directamente, pero plantó una semilla. Les dio a las mujeres permiso para admitir, primero ante los investigadores, luego ante sí mismas y finalmente entre ellas, que sus deseos eran reales, que no estaban rotos, que millones de otras mujeres sentían lo mismo. La disonancia cognitiva se volvió insoportable. Solo se puede practicar la virtud mientras se experimenta algo diferente durante un tiempo antes de que la máscara se quiebre. Y este es el patrón que vemos en todas las culturas. Cuanto más independencia económica ganan las mujeres, más se les cae la máscara. Cuando las mujeres no necesitan el matrimonio para sobrevivir, se centran en otros factores: compatibilidad, atracción y plenitud. Los impulsos evolutivos no cambian. El costo de actuar según ellos, sí. Datos modernos confirman el patrón revelado por Kinsey. El 20% de las tasas de infidelidades se mantienen estables a lo largo de las décadas. Entre el 65% y 70% de los divorcios son iniciados por mujeres. El divorcio gris, separaciones después de los 40, se ha duplicado desde 1990, justo en la etapa de la vida en la que Kinsey descubrió que las tasas de adulterio alcanzaron su punto máximo. La biología no cambió, la aplicación sí. Pero esto es lo crucial. Esta no es una historia sobre la inmoralidad femenina, es una historia sobre adaptabilidad humana. Las amas de casa de la década de 1950 no eran villanas, navegaban contradicciones imposibles entre los impulsos biológicos y la supervivencia social con notable sofisticación. Se pusieron la máscara porque la alternativa era impensable. Y cuando Kinsey les dio un espacio anónimo para decir la verdad, lo hicieron, no para destruir su matrimonio,
sino para finalmente, tras décadas de actuación, admitir lo que realmente experimentaron. El terremoto no fue causado por los datos, fue causado por la visibilidad repentina de lo que todos habían acordado no ver. ¿Recuerdan cómo empezamos? En 1953, un solo libro destruyó el mito más sagrado de la historia estadounidense. Pero ahora lo entiendes. El mito no se destruyó, simplemente se demostró que la máscara era una máscara. Esas amas de casa de los años 50 no les mentían a sus maridos, ni siquiera se mentían a sí mismas en realidad. Hacían lo que los humanos siempre han hecho cuando la realidad contradice la historia que todos necesitan creer. Compartimentaban, actuaban, sobrevivían. El verdadero impacto del informe Kinsey no fue que el 26% de las mujeres tuvieran aventuras amorosas, fue descubrir que el 100% eran capaces de llevar la máscara tan bien que ni siquiera ellos podían ver dónde terminaba y comenzaba su rostro. Y aquí por qué esto importa hoy. Seguimos usando máscaras, quizás diferentes. Actuamos en las redes sociales, curamos nuestras historias de relaciones, nos contamos narrativas sobre lo que deberíamos querer, que es normal sentir, lo que nos hace buenos socios. La brecha entre la representación pública y la realidad privada no desapareció en 1953, simplemente nos volvimos mejores en fingir que así era. Así que pregúntate, ¿qué historia estás representando? Y lo más importante, ¿para quién lo estás interpretando? Esta es la pregunta que Kinsey realmente hizo y que resuena 70 años después. Si no podemos ser honestos acerca de lo que realmente queremos, ¿podremos alguna vez construir relaciones basadas en algo real? Deja tus comentarios abajo. Esta es la conversación que estamos aún no tener honestidad. Si está listo para explorar verdades más incómodas sobre el comportamiento humano, los datos que desafían lo que sabemos, creer versus lo que nosotros hacemos, suscribe, porque la máscara solo funciona cuando todos acuerdan no mirar debajo. Y ya terminamos de pretender.